Siempre está bueno darse una vuelta por la historia, pero en este mes nostálgico, en este mes de agosto, todavía se potencia. Y cuando uno habla de una vuelta por la historia, y bueno, y es el libro de Diego Vigorito que escribió un amigo, piloto, hace muy poco, ¿no? Nos visitó el segundo programa de Motores al Límite con Gustavo Trelles, con la película, de eso vamos a hablar más adelante, pero en este mes nostálgico, y en este mes nostálgico, ¿por qué elegiste a Pedro Pasadori para hablar de Pedro? ¿Por qué? Y bueno, porque yo creo que... Primero, buenas noches. Buenas noches, perdón a todos. Noches. Un placer estar acá de vuelta en esta mesa. A Pedro Pasadori lo elegí porque ya hicimos la película de Trelles. El mes que viene vos estás anunciando que vamos a hablar de Gonchi. Claro, creo con que Jorge Alfaro. Vamos a estar con Jorge Alfaro y contigo. En ese podio impresionante, entre tantos pilotazos que tuvimos en nuestra historia, creo que Pedro hizo una carrera sensacional, muy trascendente, realmente hizo cosas importantísimas. Y bueno, ahora vamos a recorrer un poquito parte de eso. Y ni que hablar Beco Pasadori, cuando Jorge Alfaro dice ¿quién es mi ídolo? Uno, bueno, dice Senna, ¿no? Bueno. Y Jorge dice es Beco, para mí es Beco. Pero viene una familia de automovilismo, su hermano Beco que murió en un auto de carrera. En el Autódromo de Buenos Aires, ganándole a los europeos en una categoría que era la antesala de la Fórmula 1. Fórmula 1, claro. Nunca había manejado un auto con motor trasero, se sube un Lotus, hace la pole position y gana la primera serie. Y bueno, yo creo que Pedro honró y con creces la memoria de su hermano, una familia de automovilismo, porque Horacio también, su hermano, fue dirigente de AUO muchísimos años, toda la vida. O sea que yo creo que recorrer la historia merecía que Pedro fuera el hombre hoy. Hoy que demos una vuelta comenzando este mes de agosto. Y hablando de vueltas, hay fotografías, hay filmaciones, hay un material que nos dio Diego Vigorito que vamos a estar comenzando a repasar. ¿Y por qué esa primera con nuestro querido Kartines? Bueno, pero mira, ahí esa es la primera carrera de Pedro, es un niño, y esa persona, el que está al lado, como enseñándole y dándole consejos, es nada menos que su hermano Beco. Su hermano mayor, 16 años mayor que él. Imagínate qué maestro tenía ya de salida, ¿no? Así que así arrancó Pedro. Esa foto me encanta a mí. Y Pedro corrió mucho en karting, es un hombre del karting. Es un hombre del karting. Corrió en la limitada, o sea, él hizo toda la escuela. Karting, monopostos y todo. Y ahí ese auto que vemos ahí era un Fórmula 2 en el Autódromo de Buenos Aires. Ahí está acompañado por Richard Viñols. Pará, y Mico López era Mico López. Ellos ahí. A ver, ¿podemos ir para atrás la foto esa, de nuevo, la que teníamos anterior? ¿Podemos ir un poquito más para atrás? Estaba Mico. Mico, qué piloto, por favor, de la escudería Eco de Colón y todo. Bueno, ellos compran había venido una fórmula de monopostos a Brasil, con los Fittipaldi y todo. Ellos compran ese auto, un Lotus, y lo traen para Uruguay, que ya el cuento es buenísimo, porque se demoraban los papeles, el auto estaba en la frontera, tirado en un galpón, y estos uruguayos aventureros lo cargan en un camión de maní, abajo de la carga de maní, se lo traen, los papeles los hacemos cuando podamos después, pero el auto tiene que volver, no puede estar ahí. Y así viene a dar ese auto al Uruguay. Pedro, bueno, según en la categoría que corría, la limitada, Fórmula 2 le ponían un motor, y no salió campeón argentino porque corría con licencia uruguaya, pero ya hubiera sido su primer título internacional. O sea, por los puntos no le dieron el campeonato por la licencia. Ahí está, ganó carreras. Después el otro campeonato que corrió, el campeón fue nada menos que Cocho López y el segundo. Y bueno, o sea que así empezó, y de ahí saltó a Europa. Ahí ya nos vamos a esa foto que venía después. A la siguiente, claro. En un mundo que en el año 73, Flavio, irse a Europa. Escuchame, no existía ni el fax todavía. Era a carta, mano. Nada, claro. Pedro se fue a la aventura, ahí lo tenés, fue a dar ahí al equipo GRD. Su compañero de equipo era nada menos que Alan Jones. Que Alan Jones, después, que pocos años después, campeón del mundo de Fórmula 1. Claro. Y los rivales eran Laffit, Tony Bryce, o sea, era la antesala de la Fórmula 1, todos tipos dispuestos a matarse para llegar a la Fórmula 1. A la claro, Fórmula la antesala. 1. Corrían de preliminar de la Fórmula 1. Y ahí está, ahí se ve lo que era esos años, ¿no? De los primeros años 70 en el Pasto. Ahí fue Richard Viñoles, Richard Viñoles estaba viviendo en Inglaterra, estaba trabajando allá, y fue quien le consiguió una propuesta a Pedro
que termina, Pedro va al equipo con 0 presupuesto, acá se fue con unos pasajes que consiguieron en el Pata Pérez Marexiano, gran dirigente de la Asociación Uruguaya Volante, le consigue un pasaje en Air France, allá va a dar Pedro a Londres, lo paran en el aeropuerto, lo meten en un hotel una noche para que, no hablaba inglés, para que explicara bien qué es lo que iba a hacer a Europa, a Inglaterra en este caso. Y yo te lo digo, a mí me pasó en el año 88, mi padre me mandó a hacer una pasantía en Ford, y cuando llego me dejan en un cuartito porque era joven, porque no, venía muchos meses. Y tenía un susto, Flavio, me imagino lo que habrá sido eso. Pedro en esos años que le tuvo que pasar una noche entera hasta que el día siguiente se aclaró todo, lo dejaron pasar. Y bueno, y ahí está Pedro. Porque iba de mecánico también, porque tenía que trabajar. Así se pagaba la butaca, trabajando para el equipo. Trabajando para el equipo. Miralo ahí enchantando cubiertas. Está el famoso cuento, lo mandan a buscar unos motores. No, ese cuento es brutal. Ese cuento brutal. Y cuando le cambian los motores a Alan él va en una camioneta y en la caja 2 motores iguales, uno que decía un cartelito Jones y el otro Pedro. Pasadores. Y él era el chepibe del equipo, como dicen. Era el chepibe del equipo, pensando, ¿no será que el de Jones está con más caballo, está mejor? Entonces cambió los cartelitos. El cartelito. Hizo la gran Uruguay. Y al otro día la pole. Bueno, él andaba ahí entreverado, era rápido, muy buen tester. Era mejor tester que Jones, hacían todos los test con él, le cambiaban, viste, cualquier cosita al auto y él enseguida detectaba. Un día le decían, bueno, a ver, ¿qué cambió ahora en el auto? Y no le habían cambiado nada, a ver, y él decía, no, está igual. O sea, era muy bien considerado. En esa foto. Autosport. Ese es Pedro Pasadores, uruguayo. Es el semanario de automovilismo más importante a nivel mundial, en la actualidad. Bueno, eso era la Biblia del automovilismo. Claro. Y ese que viene al lado de él es Tony Bryce. Ese era el delfín de Graham Hill. O sea, destino de Fórmula 1, era un avión, se murió en una avioneta junto a Graham Hill. Era como el hijo directo de Graham Hill. En ese mundo se movía Pedro Pasadores. Imponente, pasar tapa de Autosport. Bueno, Pedro fue el primer uruguayo en ganar en Europa, ganó en Italia, en su GRD. Tuvo parciales muy buenos, hizo podios, ganó series, pole position, corrió en Nürburgring, corrió en Mónaco, que hay una foto, mira, esa foto que está apareciendo acá, es en la grilla de Mónaco, nada menos. De Mónaco, mirá vos, Pasadores, Renato Mauncelio, Richard Viñoles y Gianni Pedrazzani, que hacía los motores, que hacía los motores. Claro. Te das cuenta que Mónaco, que años después ganara Gonchi. Claro. Y ganara Trelles, pues sabés que Trelles ganó también ahí en un Superpen que terminaba el Rally de Monte Carlo, que ganó en esa misma pista. Ahí vemos el auto en la pista de Nürburgring, en la pista de 22 kilómetros, 176 curvas, o sea, una locura. Bueno, hizo lo que pudo Pedro, ¿no? Con 0 presupuesto. Cuando no dio para más se tuvo que volver y se sube a esta bestia. Para la Fórmula 1 mecánica argentina, es el Pianeto 2 lleve la viña. Exacto, esto era una categoría descomunal en esa Argentina de esos años. Di Palma, Jorge Omar del Río, el Negro Monguzzi, la Crema, Traverso, Cocho, Cacho Ruiz, que también estuvo cerca de la Fórmula 1 con Carlos Reutemann. Faltaba Reutemann, todos estaban Era ahí. Una categoría a la imagen y semejanza de la Fórmula 1 internacional. En aquel momento había una Fórmula 5000, y esto era una copia de la Fórmula 5000, que era casi como la Fórmula 1. Miguel Ángel Guerra me contó a mí que cuando él, que fue el campeón, perdió un campeonato con Pedro por un punto, y el otro año se fue a Europa, dice, los autos de Fórmula 2 andaban más despacio que estos Fórmula 1 argentina. Y después gana 2 años Pedro el campeonato. Pedro ganó 2 años este campeonato, por eso digo, es de una trascendencia. Lo que cuesta hoy ganar una carrera afuera, él ganó 2 campeonatos en ese... En ese automovilismo de la República Argentina, que tiene el mismo nivel, la misma excelencia y el mismo grado de competencia que ahora. O sea, los nombres cambiaron, pero el nivel fue el mismo. Fangio, Berta en cuanto a la preparación. Todos los mejores pilotos de la Argentina corrían en esa categoría. Traverso y Palma, Lole, todos. En autos de una potencia inusitada, con ruedas como los de Fórmula 1, con aerodinámica igual y en pistas muy veloces. Hay un cuento, Daniel Luzardo corrió en esa categoría también. Jorge Bianchi tenía por muchos años el récord de Rafaela a un promedio de 224 kilómetros por hora. Ganó varias carreras, Bianchi. Daniel Luzardo me contó que en el Sonda había una bajada y había el Sonda de San Juan, claro. Una S que él levantaba, un pelito, ¿viste? Y no le salía el tiempo. Y fue a escuchar y escuchó a Monguzzi, a Marito García a fondo. Y dice que, bueno, me tiro a fondo, el auto levitaba.
Dice que quedaba como en el aire. Imagínate. Y ahí va. Sí, bueno, impresionante. Hablando de aire, un salto a la vida. Esta foto gana un premio, todo. Rafaela. Siempre se le recuerda. O sea, esto es una cosa impresionante que en Rafaela, Pedro, iban viajando a 200 y pico de kilómetros por hora y se le desinfla un neumático, se da con el guardrail, el auto hace un trompo y todo se chisperió, se prende fuego. Claro. Y él se trata de desatar, no se podía desatar. Ahí se queda, se concentra un poquito, logra zafar y salta. Y es el salto a la vida. El famoso salto a la vida que lo inmortalizan y bueno, que está en el aire, prendido fuego. Se tiró en el pasto rodando y un fotógrafo que estaba entre que sacaba fotos o lo apagaba. Que iba a un lado, otro lado, el fotógrafo eligió ir a la otra curva y todo. Y esto ahí veíamos unas imágenes del Pinar, la Fórmula 1 Mecánica Argentina. La Fórmula 1 Mecánica Argentina en el Pinar. En el Pinar. Que fue, bueno, ahora con estas fechas del Mundial creo que se rompió el récord de venta de entradas. Hasta ese momento era récord de entrada, impresionante lo que era de gente con esos autos que eran... Realmente era como ver una nave espacial. Claro, ¿no? ¿Y por qué hice Pasador el Rey ahí, la anterior? Porque era cuando salió campeón, la anterior. Claro. Pasador el Rey. Una revista Pasador el Rey. 2 veces seguidas. Hubo solo 3 pilotos doble campeones de Fórmula 1 Mecánica Argentina y Pedro fue uno. Mirá, wow. Sí, impresionante. Qué bárbaro. De ahí tenía con Pianetto, Doge, Belaviño, Aldo y Reinaldo Belaviño. Vos sabés que ese auto está en manos de un coleccionista. ¿Ah, sí? Está reconstruido, Pedro lo manejó. Y la verdad que será lindo para traerlo al Uruguay, ¿no? Que dé unas vueltas en el Pinar. Claro, que es un patrimonio del Uruguay ese. Bueno, sí, yo creo que es una de las cosas más importantes de la historia del automovilismo uruguayo. ¿Y esa foto? Y bueno, de ahí se pasa a la Fórmula 2 Codasur, que fue para mí una de las categorías más impresionantes de Sudamérica. Mirá, ahí están en Punta del Este, que fue una fecha que se hacían buenísimas. Di Palma, Ridolfi, un chileno, Goneinoder, uruguayo. Sí. Maldonado, Juan Cocheza, venezolano, Pedro, Eliseo Salazar, que era un chileno que corrió en Fórmula 1, claro, y Juan Manuelito Fangio. Y en la Indy. Esa gente era de esa categoría, esa gente venía a correr a Punta del Este. Diego, está bárbaro esta vuelta por la historia, pero creo que tenemos una imagen ahí de Pedro en el Autódromo del Pinar, a ver si tenemos el videito, si puede dar, señor director, porque está bueno, ¿no? En esta vueltita, por la historia que tenemos cuando, bueno, en definitiva, bueno, ahí está, algunos autos en ese momento de la Fórmula 2 Codasur, después la Fórmula 3 Sudamericana, sí. Pedro pasó de la Fórmula 2 Codasur a la Fórmula 3 Sudamericana con el equipo Gemo de Uruguay, que fue, bueno, otra cosa bien importante en otro país. Importante y trascendente. Ahí está la Fórmula 2, mirá, en Punta del Este, mirá qué bárbaro. El circuito de la Parada 1, que fue para mí lo mejor que hubo. De la Mansa a la Brava, el mejor circuito callejero lejos. Impracticable hoy. Era Monte Carlo en Sudamérica. La verdad, realmente el ambiente que se vivía en esas carreras era una cosa espectacular. Venía mucha gente de todos lados. Mirá lo que es ahí el público, ahí atrás, ¿no? Imponente. Imponente, mirando la carrera de al lado. Podía circular por todo el circuito, por unos puentes. Para mí fue... Lejos el mejor circuito, de la Mansa a la Brava, claro, por la terminal de ómnibus, la vieja terminal de ómnibus. Una categoría muy importante, trajo a figuras como la que vemos ahí en la foto. Niki Lauda. Vino claro. Niki Lauda. Y John Watson vino, el equipo Ron Ron Dennis. Todo el equipo McLaren Marlboro. Hay historias buenísimas de Niki cuando vino acá. Porque mi viejo era importador de Datsun, en ese momento le prestó 5 autos, andaban con Nando Parrado y el Cabeza Alfaro, y Niki haciendo rally en los caminos del club del lado ahí. Mira, ese podio es Punta del Este, Crocieri, Urreta Vizcaya, Kisling y Pasadores. Qué nombres, ¿no? Qué nombres. Bueno, Diego, gracias. Nos llegamos ahí llegamos, sí, con eso y nos vamos, mirá. Esa es la última carrera que gana Pedro en el Pinar. Para que se tocan Furlan y José Luis Di Palma, el papá de Josito. Sí. Que tenían la mitad de la edad de Pedro en ese momento. Claro. Un Pedro ya veterano les gana en el Pinar. Mirá la euforia que se vivía ahí, un día histórico. Claro. Y bueno, poco tiempo después de eso se retiró. La verdad que una trayectoria impresionante. No, realmente imponente. Una vueltita por la historia. La película de Gustavo para se van a Mar del Plata mañana. Mañana vamos a Mar del Plata. Sí. Pasado mañana se presenta la película allá. Es un homenaje al Bicho del Bono, que es marplatense. Claro. Mar del Plata está cumpliendo 150 años y vamos a ese evento
por suerte la película sigue por todos lados. En septiembre nos encontramos. En septiembre es el mes de Gonzalo Rodríguez en el automovilismo y ahí con Jorge Alfaro vamos a estar repasando también a nuestro querido Gonchi. Pero todavía quedan varios lunes de agosto, así que gracias, Diego, por dar una vuelta por la historia. No, gracias a vos y a todos los que están escuchando, están mirando esto, que la verdad que está divertidísimo. Gracias equipo. Estuvimos con Hugo Beltramini, repasamos el Cupa, con Luis Gamboa, con Gastón La Rosa, estuvimos con Ignacio Gardiol de su victoria, estuvimos con Diego, fantástico, esta linda vuelta recordando a José Pedro Pasadores, que le mandamos un abrazo enorme y que un día también lo vamos a tener acá en estos encuentros de Motores al Límite. Ustedes gracias por estar, gracias por acompañarnos. Buen descanso, mejor semana y hasta el próximo lunes, si Dios quiere, en otro encuentro de Motores al Límite. Gracias.